Es un gusto poder saludarles en este día lunes 27 de diciembre, en esta nueva edición de Una voz en el desierto. Hoy día quiero referirme frente a lo que podemos de alguna forma aproximar ya que es el inicio del próximo año, bajo el tema o bajo el título Enséñanos a contar los días. Es interesante cómo enfrentan las personas la llegada de un nuevo año, cómo despiden uno, cómo reciben el otro, y uno ve de pronto también ciertos rituales, ciertas frases que de alguna forma se repiten, y también está la actitud de muchos de pronto en despreciar el año que se va. Lo mismo hicieron del año anterior, producto de la pandemia, y con, no sé, unos sueños o quimeras de esperar que el próximo año sea diferente. Así es, distintas culturas también tienen su sello a la hora de pasar de un año al otro. Y aquí hay que, de alguna manera, yo quisiera clasificar, quizás muy arbitrariamente, ciertas actitudes con las cuales las personas enfrentan el año que viene. En un lado o en un tema yo quisiera hablar rápidamente de la evasión. Yo creo que muchos se evaden. Y se evaden simplemente pensando en la continuidad. Dicen simplemente no hay ninguna diferencia, es el paso simplemente de una hoja a otra por el cambio de calendario, pero no hay ninguna diferencia, la vida continúa. Entonces no hay que hacer en el fondo grandes cambios o revisarse personalmente para ver qué cosas podrían ser mejor. Yo recuerdo haber escuchado a una mujer que dijo: yo no tengo intención de hacerme propósito para ser una mejor persona, por ejemplo, para el año que viene. Eso fue hace un año atrás. Entonces está la continuidad, algo que avanza, algo que sigue nomás. Y después, dentro de eso mismo, está la indiferencia frente a lo que a lo mejor ellos sienten que no pueden cambiar. Quizás muchas veces han intentado de hacer cosas distintas de un año al otro en lo personal, y seguramente esos propósitos se truncaron muy rápidamente, y entonces finalmente caen en la indiferencia absoluta o en el cinismo, si ustedes quieren. O sea, no hay un mayor compromiso en querer abordar el cambio del año con expectativas diferentes. Eso yo quiero plantearlo dentro de lo que es la evasión. Cómo de alguna manera restarse, evitar, incluso a lo mejor hasta evitar sentir dolor por las frustraciones pasadas, repito, cuando han querido hacer cambios, hacer nuevos compromisos y no lo han logrado. Después está lo que yo llamo la responsabilidad individual. Porque hay efectivamente personas que, por ejemplo, para el año que viene tienen proyectos. Objetivamente tienen proyectos. En algunos casos son proyectos profesionales, en otros casos son proyectos personales, pueden haber incluso proyectos deportivos, alguna gesta que quisieran realizar en el año que viene y se van a preparar con el propósito de poder realizar ese proyecto. Por lo mismo, también dentro de esta misma categoría de los compromisos, de la responsabilidad individual, están los compromisos. Muchos definitivamente hacen uso de su fuerza de voluntad y toman compromisos. De pronto algunos toman el compromiso de hacer cambios en sus hábitos de vida, pensando en poder ayudar a tener una mejor salud, una mejor condición física. Entonces
asumen compromisos. Otros quieren también desarrollar algunos intereses personales, como por ejemplo toman el compromiso de tomar libros, de leer libros. Yo conozco familias, algunos pueden estar de acuerdo o no tanto en la forma, pero familias que le ofrecen una cantidad de dinero a sus hijos que están en formación por la cantidad de libros que ellos puedan leer en un año. Ya, pero ahí tenemos, vuelvo al punto, el tema del compromiso, o sea, gente que está dispuesta a hacer compromisos personales donde involucran su voluntad. Y en eso mismo está el tema de los desafíos. Muchos quieren abordar nuevos desafíos de distintas categorías. Algunos a lo mejor será querer aprender un nuevo idioma. Si tienen las posibilidades, algunos el desafío de poder conocer un país determinado, teniendo los medios para hacerlo. Lo toman como repito, como un desafío personal. Pero detrás de esto, yo repito, está la responsabilidad individual. El involucrarse con la voluntad para lograr estas cosas. Y después tenemos las proyecciones, y aquí ya entramos quizás en lo que se establece como la realidad para todos los seres humanos, y que tiene que ver con las proyecciones económicas que hacen los países, que hacen las empresas. Y ahí, nos guste o no nos guste, estamos todos involucrados, porque la economía es una red que nos enlaza a todos. Entonces, estas proyecciones, uno las escucha y usted las va a escuchar, tiene que ver con las proyecciones de crecimiento, de desarrollo. En algunos casos son grupos de países, continentes, pero también están las proyecciones que tienen que ver con las condiciones locales de cada país. Y ahí las realidades sociopolíticas son las que van a marcar la forma en que se proyecten los países desde el punto de vista económico, si es que existe la posibilidad de proyección. Entonces, eso también es parte, insisto, de la responsabilidad individual, porque ahí están involucradas las voluntades de quienes tienen que tomar las decisiones para ver la forma, cómo crece, cómo se proyectan sus negocios, sus países. Y después tenemos un estado que yo llamo de abandono, cuando muchas cosas no se pueden hacer personalmente, no se pueden cambiar o no ven la forma de que puedan ser distintos, y ahí entonces aparecen los deseos y las esperanzas. Y lo que más usted va a escuchar cuando la gente se abraza de un paso al otro son estos, son deseos, son esperanzas, como que si estas cosas pudieran surgir de la nada, pudieran caer de algún lado, sin que las personas hagan nada para que reciban estos deseos o esta esperanza en forma concreta y que se hagan realidad. De pronto también es como sumergirse en una quimera. Deseos y esperanza. Y hay otros que con otras razones seguramente enfrentan este paso del año al otro con incertidumbre, con temor, por las condiciones personales que están viviendo, o también puede ser por las condiciones ambientales, desde el punto de vista también de la sociedad, del país en el cual están viviendo. Incertidumbre y temor. Yo quiero referirme ahora a una pregunta que me hice estos días a propósito de este cambio de año. ¿Cómo debemos nosotros enfrentar el cambio de año? Cuando digo nosotros, aquellos que confesamos un vínculo estrecho personal con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con Jesucristo. ¿Cómo debemos nosotros enfrentar un cambio de año? Y llegué a la conclusión que los cambios de año no tienen ninguna incidencia. Lo que sí tiene incidencia es entender que no importa en el año en que estemos, el año que cambia, lo que importa es tener claro
que tenemos que vivir. Vivir. ¿Cómo viviremos? Entonces, la pregunta que deberíamos desarrollarnos, o mejor dicho, la pregunta que deberíamos hacernos frente a este cambio de año. Tenemos que vivir, simple y llanamente vivir. Y cuando se trata de vivir, entonces vienen a mi mente las palabras de Moisés, uno de los pocos salmos que no pertenecen a David. En el Salmo 90, en el versículo 12, él lo presenta como una oración. Él dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando él dice enséñanos, está dando por hecho que no es natural saber vivir, que no es natural definir cómo viviremos o enfrentaremos el año que viene. No está en nuestra naturaleza. Y cuando Moisés lo presenta como una oración es porque necesitamos ayuda. Enséñanos, enséñanos, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, ¿cómo vivir? Es tener la meta de alcanzar sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con aprender la lección, aprender lecciones. Y en ese sentido yo veo la Biblia, por ejemplo, como una fuente para aprender lecciones. Y aprendemos de cómo se debe hacer, cómo se deben hacer las cosas y cómo no se deben hacer. Cómo tomar decisiones correctas. Todo esto está en las Escrituras. Otros se han equivocado, otros han fallado, están ahí. Y son esas lecciones, son esas historias las que nos ayudan a adquirir sabiduría para la vida de todos los días. ¿Cómo vivir? Ese es el punto. Tenemos que vivir, pero no solamente con decir eso, sino tenemos que entender cómo vivir. Y Moisés, repito, le pide a Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Y él acota, ya no está pensando en un año, sino que a vivir cada día. O sea, cada día es la oportunidad para crecer en sabiduría. Eso es lo que nos está diciendo. Pongan la meta de aprender lecciones todos los días. Y después me puse a pensar en lo que también dijo el apóstol Pablo. Por ejemplo, para mí, dijo él, morir es Cristo y el vivir es... No, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero referirme a la primera parte. Para mí el vivir es Cristo. En concordancia con esto, vivir. ¿Cómo enfrentar el nuevo año que viene? Viviendo. Tenemos que vivir. Y la pregunta es ¿cómo vivir? Para mí el vivir es Cristo. El apóstol Juan lo dice en una de sus cartas. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Para resolver esto en forma concreta, yo simplemente quiero invitarle a pensar en usted, en cuanto a sus roles. ¿Qué roles tiene? ¿Es madre? ¿Es padre? ¿Es hermano? ¿Es hijo? ¿Es empresario? ¿Es un empleado? Ese rol tiene que estar marcado por su relación con Cristo. Vivir, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué nos espera el año que viene? Nos espera vivir. ¿Cómo tenemos que vivir? Vivir en Cristo. Transpirando, digo yo, transpirando su carácter, su fuerza, su vida, a través de cómo nosotros desarrollamos nuestros roles. Defina todos los roles que usted tiene y cómo usted
ejercita ese rol, debe estar marcado por su vínculo con Cristo. Para mí el vivir es Cristo. En otra parte, él le dice a los efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. A los colosenses le dice la misma frase, pero con otro verbo, redimiendo el tiempo. Y esa expresión me gusta, porque redimir significa rescatar. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo, los mismos segundos, los mismos minutos, así como van transcurriendo ahora. La pregunta es, o lo que está diciendo el apóstol Pablo es, aprovecha el tiempo, redime el tiempo, o sea, no lo pierdas, no dejes que se vaya, dale contenido a esas horas que vives, redimir el tiempo, aprovechar el tiempo. Y eso tiene que cada uno decidirlo, cada uno tiene que definirlo, revisar sus hábitos de lectura de la palabra de Dios, por ejemplo, de otros libros, revisar sus hábitos de oración, de conocimiento de lo que está pasando en la obra de Dios en el mundo entero. ¿Cómo yo puedo también involucrarme en eso? Y gastaríamos horas y horas hablando de cuántas cosas se pueden hacer. Simplemente decir, hay que rescatar, hay que redimir el tiempo, aprovechar el tiempo. Pero también pensando como último tema de esta hora, quiero pensar en aquellos que están bajo incertidumbre, aquellos que están bajo temor, aquellos que han sido alcanzados por la adversidad. Yo no dejo de pensar en eso, de verdad. Este último 23 de diciembre estuve en nuestra iglesia para compartir alimentos no perecibles con personas que vienen por ayuda. Y ahí pude enterarme otra vez de personas que están bajo sufrimiento, gente joven que están bajo sufrimiento, el abandono de un padre, de un marido o una seria enfermedad que los llevan a marcar sus días con sufrimiento. Y pensando no solamente en ella, en cuántos están hoy día en sufrimiento, que eso ya va más allá de sus propias responsabilidades, sus propias capacidades, cómo enfrentar, cómo vivir la vida a través del sufrimiento. Simplemente quiero decir o transmitir lo que Cristo dijo antes de irse. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta? Moisés decía, enséñanos a contar de tal manera nuestros días, los días. Jesús dijo, yo estoy todos los días. Todos los días. ¿Qué más deseo? Que la cercanía con Jesús, que el vínculo con Jesús sea la fuente, la fuerza, la inspiración para tomar decisiones correctas, para tener una actitud correcta, para desempeñar correctamente nuestros roles, para mostrar quién es Jesús para nosotros personalmente. Ha sido una alegría. Si usted quiere, aquí abajo del video se va a encontrar con mi correo electrónico y me puede escribir, puede dejar una valoración de este video, algún comentario. Si quiere también, tiene alguna pregunta o quiere de pronto sugerir un tema para tratarlo en este espacio, bienvenido. Si también lo desea, aquí abajo está el link que lo va a llevar directamente a la tienda de Amazon, donde está mi primer libro, llamado Maravillosamente Escondido. Como siempre, ha sido una alegría y les deseo, como a mí también, para el paso de un año al otro o el próximo año, a contar los días para que traigamos al corazón sabiduría. Será hasta la próxima oportunidad.